plazo, ¿verdad? Para que ver si tenían tiempo para hacer esto en un eje de coordenadas cartesianas. No sé si alguien lo hizo. Yo que quería ver si le habían salido las curvas de esta forma. O al menos así le tienen que salir, ¿va? ¿Alguien lo hizo, jóvenes? Fíjese que no, licenciado, pero no sé si lo podemos hacer ahorita. Ah, claro, claro. Si la idea era precisamente que pudiéramos adelantar, pero veo que no. Entonces, por favor, háganlo, vean. Ya les enseñé, ¿verdad? Siempre en el eje de coordenadas cartesianas, en el eje de las abscisas, que es la parte de abajo del eje, ¿verdad? Están viendo el cursor, aquí serían las ordenadas y aquí las abscisas. En las abscisas van los niveles de producción. El punto cero es el punto de origen, después sería 1, 2, 3, etcétera. Y acá, en el eje de las ordenadas, serían los costos totales, todos estos, ¿verdad? Serían costos. Así como tengo aquí, miren, costos. Y ya por eso después identifico cada curva. Pero si se dan cuenta, yo las estoy poniendo en rangos de 100 en 100, todos los costos, ¿verdad? A pesar de que este costo medio fijo y costo medio variable o variable medio y costo fijo medio, por favor pongan atención. ¿Puedo decir costo medio fijo o costo medio variable o costo variable medio o costo fijo medio? ¿Ah? A mí como se me quede. Y por último está el costo medio. Lo hice de 100 a 1000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abarca estas cantidades que están acá, ¿verdad? Y desde luego de 0 a 100 en el primer rango, ¿verdad? O de 100 a 100, aquí, de 100 a 180 son todos estos costitos que están por abajo del costo fijo total, ¿ve? Pero por eso ahora quienes tengan papel cuadriculado, pues podrían hacer tal vez cuadritos de 25 en 25, ¿verdad? Con valores de 25 en 25. Entonces les va a salir más bonito. Entonces les voy a dar un tiempecito para que elaboren esto, porque les quiero comentar sobre el comportamiento de las curvas. Recuérdense que estamos en el corto plazo, ¿verdad? ¿Y qué sabemos cuando hablamos de costos? ¿Qué sabemos del corto plazo? Para recordarles, quiere decir que es aquel tiempo en el que la empresa solo va a modificar sus costos variables. Ese es el corto plazo. Entonces, les va a dar un tiempo prudente para que hagan ustedes, viendo las cantidades de las tablas, de la tabla anterior, basen este cuadro, ¿verdad? Por favor. Entonces, vamos a ver la tabla. Podrán ver ustedes que cuando no se produce nada a nivel de producción cero, la empresa, desde luego, para entrar a generar algún bien o servicio, definitivamente tiene que hacer una primera inversión, digamos, en el local, en el edificio, la galera o taller, la construcción civil donde va a poner digamos, la empresa, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto que genere. Por lo tanto, hace las primeras erogaciones como es el costo total, ¿verdad? En adquirir ese equipo. Sin embargo, se dan cuenta ustedes que todo lo hace en costos fijos. Por eso ese costo total es igual al costo fijo total. A este nivel, pues no ha
tenido ningún costo variable, pero una vez inicia a generar, lógico es que haya tenido que invertir ya en costos variables, ¿verdad? Para producir, que sumados al costo fijo le dan el costo total, ¿verdad? Por lo tanto, el costo total es igual a costo fijo más costo variable. Y así sucesivamente, en la medida que incrementa el nivel de producción, aquí donde voy poniendo el cursor, en esa misma medida se va aumentando el costo variable. Vamos a la teoría que he dicho en este tema. Les dije que el corto plazo es un periodo de tiempo en el cual la empresa solo se enfrenta a erogaciones en sus costos variables, que es lo que está sucediendo acá. Si se dan cuenta, los diferentes niveles de producción, el costo fijo total es estable. Pero como estamos en el corto plazo, entonces la empresa empieza a producir y ya tiene sus costos fijos ahí, que en edificios, maquinaria, etcétera. Y solo se nota entonces de un nivel de producción a otro, lo que varía son los costos, lo que se modifican son nada más los costos variables, ¿verdad? De esa cuenta es que la sumatoria de variables más fijos me da totales. Sin embargo, ¿qué pasa en el corto plazo? Cuando se produce digamos aquí una docena, un centenar o un millar, etcétera, lo que sea, vemos entonces que el costo fijo total, ¿verdad? Dividido entre el nivel de producción me va a dar 120. O sea que esta unidad que se produjo tiene 180 de costo total, ¿verdad? Porque se gastaron 60 en materia prima, más todo lo que yo invertí al inicio se está reflejando y por eso es que, digamos, en este caso, esa primera unidad tiene un gran costo, ¿verdad? Pero en la medida que se aumenta el nivel de producción, ¿verdad? Siguen aumentando los costos variables, ¿ves? De 60 a 90, porque se está produciendo más. Al producirse más, se compra más materia prima, más insumos, ¿verdad? El costo fijo sigue igual, porque la empresa sigue trabajando en el mismo edificio, con la misma maquinaria, con la misma cantidad de vehículos, por ejemplo, para repartir el producto, ¿verdad? Con el mismo personal. Entonces, bueno, aunque el personal de la fábrica en sí tiene que contabilizarse acá, ¿va? Bueno. Entonces ahí tenemos que costo total es la sumatoria de estos dos. Pero para desagregar más los costos y llegar a mayor intimidad dentro de la empresa, llegamos a sacar el costo fijo medio, que es dividido este costo fijo total entre el nivel de producción. Por eso es que aquí 120 entre 0, aquí 120 entre uno son 120, pero ya 120 entre 3 va bajando. Y en la medida que produzco más, el costo fijo medio va bajando, va bajando, va bajando, ¿me entienden? Y en teoría, entre más produzca, ¿qué pasa? El costo total lo voy dividiendo entre mayor cantidad de unidades producidas. Por eso es que va bajando. Sin embargo, tiene la característica que se vuelve asíntota. ¿Qué quiere decir? Que se hace pequeño, 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 pero que nunca va a llegar a tocar el eje de las abscisas. Costo fijo medio, miren, es este, ¿verdad? Por muy pequeño que se haga a mayores niveles de producción, pero nunca va a llegar a ser cero, ¿verdad? Nunca va a llegar a ser cero. Va a disminuir, pero se hace asíntota. Asíntota significa que no va a cortar el eje de las abscisas, ¿va? Puede llegar a céntimos de quetzal, pero no va a llegar a cortar. Ok. Contrario a ello, tenemos el costo variable medio. O sea, es este costo, esta columna de costo total, variable total, sobre el nivel de producción. 60 entre 1, pues son 60, ¿verdad? 90 entre 3 son 30. 140 entre 5 también tiende a bajar, ¿va? A 28. En fin, 420 entre 7 ya bajo a 60.
880 entre bajo a 90. Ya empiezo a subir, ya se dieron cuenta. Aquí empieza a subir, ¿ve? De 60 a 97 ya hay un incremento. Estoy hablando entonces de esta curva. Miren de mi flechita, ¿verdad? Que va aquí. Estoy hablando de esta, ¿ve? De la que parte de aquí y se viene por debajo del costo medio, ¿verdad? Es esta. A partir de la unidad 5 empieza a ser ascendente, ¿verdad? Aquí ve, baja a 28, pero después empieza a subir, ¿ve? Aquí está la unidad 5, nivel de producción 5. Empieza a hacer. Esto va a obedecer a deseconomías internas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el costo medio es el costo total dividido entre el nivel de producción. O sea, este gran costo que tiene la sumatoria del fijo y del variable, 60 más 120, 180, 90 más 210, 140 más 120, 260, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo divido este costo total entre el nivel de producción, me va a dar el costo medio. O sea, apunte por ahí, o sea, el costo por unidad producida. A eso le llamamos costo medio. Aritméticamente, quiero que se fijen en esto. El costo medio no es más que la sumatoria del costo fijo medio y el costo variable medio, porque 120 más 60, 180, 40 más 30, 70, 24 más 28, 52 y así sucesivamente. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que se incrementa el nivel de producción, sube el costo total. Pero como estamos hablando en el corto plazo, este costo total solo está influido por los costos variables, porque estamos hablando del corto plazo, ¿ve? A todo nivel de producción, el costo fijo permaneció el mismo. Muy bien. Entonces, el comportamiento aritmético que acabo de hablar, lo verán ustedes que cuando trazaron la gráfica de costo total es esta de arriba, ¿verdad? Tiene esta forma. Sin embargo, se dan cuenta que el costo variable en el corto plazo lleva la misma tendencia, el mismo comportamiento del costo total. Y la diferencia que está entre las dos curvas son los 120 de costo fijo. ¿Estamos? Esa diferencia es esto, ¿eh? La diferencia gráfica que existe entre el costo total y el costo variable total son estos 20, pero este costo variable total tiene la misma tendencia del costo total, ¿verdad? Tienen el mismo tendencia o pendiente de la curva, ¿verdad? Es decir, termina siendo paralela al costo total y la diferencia son 120 unidades que representa esta, ¿ve? Que representa el costo fijo total, porque aquí esta la fijaron ustedes en 120. Pues estos 120 son los mismos que están acá, ¿verdad? Separando, separando, separando. ¿Entendimos eso, jóvenes? Bueno, ustedes hicieron la gráfica y están frescos con eso. Entonces, el costo total se dieron cuenta que es fijo, ¿eh? A diferentes niveles de producción está fijo en 120. Ok. Pero después trazamos el costo fijo medio, ¿verdad? Que fue el costo fijo entre el nivel de producción. Me salió esta gráfica, viene descendiendo, descendiendo, descendiendo y llega a un punto perdón, continúa descendiendo, descendiendo y se hace asíntota en dirección pues siempre a las abscisas, pero no la llega a tocar. En tanto que el costo variable medio principia en 120, ¿verdad? El costo variable medio, por ejemplo, que es este, principia aquí, ¿verdad? Baja, baja, pero después tiende a subir. A partir de 5 hay un punto de inflexión que empieza a ser ascendente.
¿Vamos? Entonces quiero que se fijen en esta parte descendente del costo variable medio, ¿verdad? Vean, la sumatoria del costo variable medio, que es este, más el costo fijo medio, al sumarlos, me da el costo medio, que es el que está arriba, ¿verdad? Que tiene, desde luego, una forma de U. Digamos que va al final, tiene una forma de U, ¿verdad? El costo medio en el corto plazo tiende a ser una U. Pero lo que hay que hacer énfasis es entonces, deducciones, que en el corto plazo el costo total y el costo variable se mueven juntos y en cierto sentido en forma paralela, que fue lo que hablé. O sea, que sus pendientes, el grado de pendiente es igual en todos los puntos. La otra deducción es que en cada punto ambas curvas están separadas por el costo fijo en el eje, ¿verdad? Que es de 120 de costo fijo total. Otra deducción, el costo fijo es una constante en el corto plazo. Y cuarta deducción, que los costos fijos medios continuamente bajan cuando la producción aumenta, pero se hacen asíntotas, no toca el eje de las abscisas, que es lo que traté de hacer acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los 120, ¿verdad? Claro, si el costo fijo en 0 unidades, pues no, el costo fijo medio, ¿verdad? Ya con una unidad ya se empieza a reflejar en 120. Miren, por eso es que ese costo fijo medio sale de 120, ¿ve? Con la primera unidad sale de 120. Después va bajando, ¿verdad? Va bajando hasta ser asíntota. Entonces, otra deducción es que el costo medio no es más que la configuración que da la influencia del costo fijo medio y el costo variable medio, por cuanto que es la sumatoria de ambos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tiene que agarrar la figura de los dos que están incidiendo. Por eso dice que el costo variable total se modifica en el corto plazo. Y lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que eh, el costo variable es el único que se modifica, pero el costo medio permanece constante en 120, ¿verdad? Entonces, en la medida es muy importante recordar que el costo fijo dividido entre el nivel de producción me va a dar este costo fijo medio, ¿eh? Que va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Es como, por ejemplo, jóvenes, tengo un costo de 100 quetzales. Si produzco un block, ¿cuánto me cuesta de costo fijo ese block? 100 quetzales, ¿va? Pero si ya produzco 5 blocks, ¿cuánto de costo fijo lleva cada block? ¿Van haciendo la sumatoria, las operaciones mentalmente, jóvenes? Cada blog serían 100 quetzales, si son 5, 500. No, niña, como el costo fijo es de 100, si produzco un block, pues ese costo fijo del block me va a salir en 100, porque solo estoy produciendo. Pero si ya produzco 5 blocks, ¿cuál sería el costo fijo? 20. Correcto. Ya serían 20 unidades, porque ya el costo fijo total lo estoy dividiendo en más unidades producidas. Si produzco 10, salen a 10 quetzales de costo fijo cada bloque. Si produzco 100, a un quetzal cada bloque, ¿me entiende? Entonces, eso es la característica que te tiene en la empresa, ¿verdad? Que su costo fijo medio, entre más produzca la empresa, más pequeño se hace en la unidad producida. ¿Están de acuerdo? De esa cuenta, entonces, llegamos a establecer el costo medio en el corto plazo, que es una
es un instrumento de análisis muy importante para la empresa, conocer cuál es su costo medio, cuál es su costo por unidad producida, porque recuérdense que la empresa está produciendo bienes ¿para qué? ¿Para qué está produciendo empresa? Para producir Además de la ganancia. Correcto, para obtener ganancias. Además de la función social que cumple, ¿verdad? De presentarnos a los consumidores el bien que necesitamos en un momento determinado, pero no lo está haciendo regalado. Detrás de eso, de esa función social, su propietario pues pretende utilidades o ganancias, como dice el compañero. Lo que pasa que nosotros, los académicos, entonces tenemos que recomendar cuál es el nivel de producción en donde más ganancias va a obtener, que ya lo hablé el día anterior, ¿verdad? Entonces tengo que conocer cuál es ese costo, que es el costo medio. Bueno, el costo medio en el corto, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, pues no es más que la sumatoria de dinero que la empresa gasta por cada unidad producida a diferentes niveles de producción. ¿Está claro eso, verdad? Pues este costo medio, la curva de costo medio, tiene la siguiente característica. En su primera parte, ¿verdad? En su primera parte o fase, esta primera, es descendente de izquierda a derecha. En este lado está siendo influenciado por el inicio del costo fijo medio, ¿verdad? ¿Recuerdan que el costo fijo medio viene aquí, ve? Empieza a bajar. También, desde luego, por el inicio del costo variable medio, ¿verdad? Que va bajando también, ambos van bajando en la medida que se incrementa el nivel de producción. Pero, entonces, pero eso no es infinito, llega a un punto donde se logra establecer el costo más bajo de la empresa, que es la fase 2, que es donde la empresa, eso también nos tenemos que fijar nosotros técnicamente, es donde la empresa debe de dejar o debe de quedarse produciendo este nivel de producción, que es donde más bajo le va a salir el producto. Su costo es más bajo, es el costo medio mínimo, ¿verdad? Que es la fase 2. La fase del mínimo costo, que es el punto de inflexión, ¿verdad? Aquí. Entonces, llega al nivel óptimo de producción, o sea, optimiza la empresa, ¿verdad? El nivel de producción, porque aquí es donde está produciendo a menor costo, es donde se hace más eficiente la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo el mejor uso de los factores productivos, ¿verdad? Llega al nivel óptimo de la producción. Y la fase 3, que ya está ascendente, aquí la empresa a partir del punto de inflexión, si sigue produciendo niveles de producción, lo que va a hacer es empezar a incrementar los costos, porque cae a lo que vamos a conocer como deseconomías internas de la empresa. Y aquí, en la fase 1, están influyendo lo que vamos a conocer como economías internas de la empresa, ¿verdad? Que en la medida que se incrementa el nivel de producción, la empresa va reduciendo costos, porque ahí, digamos, todas las operaciones que hace va en beneficio de la empresa, ¿verdad? Incrementando, haciendo el mejor uso de la materia prima, haciendo el mejor rendimiento de sus empleados, etcétera, ¿verdad? Entonces, veamos. La fase 3, que es una fase creciente, ¿verdad? Ascendente, con pendiente positiva, puede ser por el empleo de factores en forma intensiva. Aquí principian las pérdidas. Podrá obtenerse mayor producción, pero a mayor costo, ¿verdad? Entonces, la curva de costo medio tiene forma de U porque no es más que la suma del costo fijo medio y costo variable medio, ¿verdad? Es lo que les quería venir hablando. Por acá principia el costo
costo fijo medio, por ejemplo, y el costo variable medio, ¿verdad? Entonces, esas le dan forma de U a la curva de costo medio. Entonces, veamos economías internas para entender la fase 1 de la curva de costo medio. Dice, es categoría económica que expresa el uso racional de los factores de la producción dentro de la empresa. Geométricamente influye en la parte descendente del costo medio, o sea, la fase 1. Se están aprovechando los factores de una forma racional, aprovechándolos bien. Marshall llamó economías internas de la empresa a aquellas que resultan de un aumento de la producción, es decir, de la relación costos fijos versus niveles de producción. Entre ellas están estos 4 ejemplos, ¿verdad? Las economías derivadas de la mejora de métodos y procedimientos de trabajo, economías de carácter técnico, economías derivadas de la labor de promoción y ventas y economías de dirección. Veámoslas. La economía derivada de la mejora de métodos y procedimientos de trabajo, Adam Smith acuñó el principio de la división y especialización del trabajo, que consiste en dividir el trabajo en tantas actividades como especializaciones fueran necesarias. Y vio las ventajas del principio de especialización y división del trabajo, un aumento de la destreza del operador y ahorro de tiempo en movimientos, ¿verdad? Así como la aplicación de tecnología más sofisticada que puede operar una sola persona, eliminando la utilización de manos de obra. Vean, en las maquilas, creo que todos conocemos las maquilas, ahí aplican el principio de la división del trabajo y la especialización. ¿Por qué? Voy a suponer que es una fábrica de camisas. En principio tienen la unidad, de modo, a ustedes de la bodega que lleva los grandes rollos de tela o a las mesas donde están los cortadores. Pero hay cortadores de cuellos, hay cortadores de mangas, de camisa, ¿verdad? Y el cuerpo en sí de la camisa. Pero todos esos solo hacen una labor, solo cortan el cuello depende del tipo de camisa, ¿va? Y posteriormente esas cantidades de cuellos cortados pasan, digamos, a otra fase de costura donde solo le cosen los cuellos, ¿verdad? La parte del cuello de la camisa. En otra unidad, pues, qué sé yo, ponen botones, ¿verdad? Hasta que en otra unidad le ponen las mangas de la camisa, hasta que finalmente, al final del proceso, sale la camisa terminada y supongo yo que llegará un momento, yo he visto pues que tienen planchas ahí para pues, ya planchar la pieza que sale que ya producida, ¿verdad? Entonces ese es un proceso de división del trabajo. ¿Qué ventaja tiene o que le vio el autor Smith? Primero en la destreza. Si se pone una persona solo a cortar cuellos, al principio se hace con moldes. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a una maquila, pero al principio ve uno que están los moldes ahí, pero después de tanto cortar cuellos, y ya hasta creo que hasta dormidos los cortan en las medidas necesarias, porque agarran destreza, agarran habilidad, ¿verdad? En la medida que hacen cientos de los que están haciendo cientos de cuellos, ya agarran mucha habilidad en hacerlos. Y así es en todas las fases. Como consecuencia, pues, de esa división del trabajo, ¿verdad? Las maquilas es el vivo ejemplo de esto. No solo en vestuario, sino que también ustedes tal vez le han puesto atención a algunos videos en la televisión con relación a la General Motors, a la BMW, el Mercedes, donde fabrican vehículos. Ustedes se dan cuenta, como esos sí están altamente mecanizados, los mismos robots trasladan la pieza de un lugar de trabajo a otro, ¿verdad? Un lugar de trabajo donde, por ejemplo, viene todo el casagrón, unos ensamblan, por decir algo, portezuelas, después de que están las portezuelas, otros les ensamblan los vidrios y los empaques, en otra fase ponen
el motor, por ejemplo, en otra fase las llantas, ¿verdad? Lo que como originalmente inició fue con el chasis, ¿verdad? En otra fase le ponen ya el cascarón del carro y así lo van armando, ayudados de la tecnología robótica, ¿verdad? Que inclusive hacen las soldaduras a máquina, el mismo robot pone el producto en un lugar determinado y ahí solda el robot, ¿verdad? Ayudado siempre con personas, pues supongo yo que van oprimiendo algo ahí para que el carro vaya corriendo de fase en fase. Finalmente, después de varias fases o divisiones del trabajo, ya alguien saca rodando el vehículo hacia a un área de parqueo. Eso es precisamente el principio de especialización y división del trabajo que de lo que se vale la empresa, pues, para obtener economías internas, ¿verdad? Es decir, actividades productivas que lo que llevan es hacer eficiente el trabajo y, por lo tanto, reducir costos. Ok. Después vienen otra de las cosas de economías internas, está la de carácter técnico. Depende del uso más eficiente que se dé al instrumental, equipo y maquinaria que se posee. Por ejemplo, uso de computadoras, máquinas de cuenta de cheques o cuenta de monedas. El objeto es ahorrar tiempo y producir más. A mí se me ocurre hablar, por ejemplo, de las maquinitas aquellas para contar monedas o con cuenta billetes, ¿verdad? Que con una velocidad cuentan las cantidades de billetes. Que si uno los hiciera a mano, por muy rápido que sean los cajeros o las personas, no van a tener la velocidad con que cuenta ese tipo de maquinaria, ¿verdad? Que es el elemento técnico al que se refieren aquí las economías internas. Y la otra es, bueno, y también con el asunto de las computadoras. Recuérdense ustedes que las máquinas mecánicas era un dolor de cabeza escribir ahí unos cuantos párrafos, ¿verdad? Después la tecnología, el avance tecnológico nos facilitó las máquinas de escribir eléctricas, las IBM y otras Panasonic, etcétera, un montón que inclusive por el avance tecnológico ya no existen. ¿Por qué? Porque fue sustituido por la computadora, que trae un procesador, Word, etcétera, ¿verdad? Y como pueden ver también, la ciencia, la actualización de equipo, eh, se da muy rápido. De 3, 4 años ya una computadora ya está obsoleta, ¿verdad? Y por el tamaño ya no, en fin, ya lo obligan a uno a estar actualizando computadora, porque la de uno se va volviendo obsoleta a los 3 o 5 años de tenerla. Y con eso, pues, ustedes sabrán que estamos ahorrando tiempo, ¿verdad? Ya con la técnica de las comunicaciones, con el Internet, yo ya no voy hasta Guatemala, por ejemplo, a traer determinados oficios, sino que sencillamente me los mandan por Internet y aquí los imprimo. En fin, todo eso son economías técnicas de la empresa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de procesos productivos también existe la robótica que está muy adelantada y que nos facilita mucho las operaciones, ¿va? Otra economía interna son las derivadas de la labor de promoción y venta. Resulta de la planificación y organización que se realiza en la labor de ventas. A mayor volumen de producción y oferta, menor costo de publicidad, ¿verdad? Unitaria tendrá el producto. Una cuarta, economías de dirección. La empresa puede alcanzar economías internas haciendo un uso eficiente de recursos humanos del nivel gerencial o de dirección cuando se incrementa el volumen de producción. Ejemplo, generar más de un producto con un solo gerente, ¿verdad? Aunque se le incentive con un bono por alcanzar determinados niveles de productividad. Esto se utiliza mucho también con los que están en ventas, ¿verdad? Jóvenes tienen un salario base y se les incentiva con un porcentaje cuando mejoran o alcanzan un nivel de ventas, ¿verdad? Superior les ponen una meta, digamos que es con la que se retribuye, por ejemplo, el salario base que tienen, pero si esa meta es superada, se les reconocen bonos por venta, ¿verdad?
Hay algún beneficio adicional. Comisiones de venta, por ejemplo. Los cobradores también tienen una base, pero cuando mejoran el nivel de cobro que tienen asignado, también les reconocen ese esfuerzo, ¿verdad? Ahí se van obteniendo entonces economías de dirección. La máxima eficiencia y eficacia en el uso de todos los factores de la producción es cuando la empresa alcanza su nivel óptimo técnico. ¿Cuál es ese? Ya lo he dicho en otras oportunidades. No es más que aquel nivel de producción que maximiza las ganancias, ¿verdad? Que es cuando la curva de costo medio total, ha alcanzado su mínimo e inicia su ascenso, es decir, donde geométricamente se da la inflexión de la curva para cambiar de dirección. Estamos hablando de la fase 2 del costo medio, ¿verdad? De esta que estamos acá, que es el punto de inflexión. Ok, si la empresa continúa produciendo, entra a la fase 3, en donde cada unidad producida adicionalmente tiene un costo mayor que la unidad inmediatamente anterior. Por lo tanto, el costo medio se vuelve ascendente, dándose las deseconomías internas de la empresa. Y cuando hablamos de deseconomías internas de la empresa, lo que estamos haciendo es precisamente perdiendo, ¿verdad? Porque cada vez que incremento la producción me va a salir más caro el producto. Muy bien. Con esto vamos a finalizar y darles tiempo a ustedes para que se descansen mentalmente y